¿Cómo están, chicos de Saco Oliveros? Vamos a iniciar nuestras clases virtuales, ¿no? Esta es nuestra primera clase virtual, así es que vamos a hacerlo con muchas ganas, muchos ánimos y bueno, ya nos volveremos a ver. Antes de iniciar nuestro tema, que es el origen e información del castellano, vamos a hacer la definición de tres conceptos básicos para el tema, pues, y que se pueda comprender. Entonces, desde el punto de vista diacrónico de nuestra lengua, es decir, desde el estudio de la lengua a lo largo de esta evolución, ¿no? Toda lengua está sometida a un cambio constante, ya sea por procesos internos o por influencias externas. Ahora, de esto se va a aprender tres conceptos: un estrato lingüístico, sustrato lingüístico y un superestrato lingüístico. El estrato lingüístico es el conjunto de elementos que se han integrado con otros conjuntos para la formación de una lengua. ¿Qué quiere decir eso? El conjunto de lenguas que en este caso se han unido y ha dado la formación de una nueva lengua, pues. Ese es el estrato lingüístico. El sustrato lingüístico es el nombre que se le da a la lengua que a causa de la invasión, conquista, factores culturales, dominio u otro evento queda sustituida por la presión de otra lengua. Es decir, la lengua autóctona aportó o va a aportar a la nueva lengua. Y el superestrato lingüístico se refiere a aquella lengua que se extiende por el dominio lingüístico de otra y que es abandonada por sus hablantes en favor de la lengua originaria, ¿no? Entonces la lengua invasora aporta pues a la nueva lengua y esto va a ocasionar que pues desaparezca, pues no, esta lengua autóctona, esta lengua aborigen va a desaparecer a consecuencia de esta nueva lengua que sea pues que ha aparecido. Eso es referente a lo que es estrato, sustrato y superestrato. Entonces, ahora sí vamos con lo que nos toca, ¿no? Lo que es el origen del castellano. Nuestra lengua, primero que nada, supuestamente dice que nació en la región montañosa de Cantabria. Por antecedentes, sí, hay una referencia de que ha nacido pues en Castilla. Y Castilla pues se encuentra ubicado en la región montañosa de Cantabria. Es la parte norte de la península ibérica, ¿no? ¿Y por qué la parte norte? No todo otro punto, ¿no? Porque en la parte norte está, pues como quien dice, la resistencia, pues. Nosotros por historia sabemos que es un siglo donde España pues sufría del asedio de conquistadores. Entonces esa parte norte es donde pues se desplazó la gente que estaba en contra de esos invasores. Y es ahí donde se produce, ¿no? Nuestra lengua castellano-española. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que hablar de la formación y evolución del español o castellano es muy extenso. Tanto así que algunos aseguran que la lengua que hablamos hoy en día llega a más de 400 millones de personas, ¿no? Eso primero que nada, y aparte del antecedente que se ha mencionado. Entonces, vamos a iniciar esta línea, ¿no?, de tiempo para ir viendo y ordenándonos cómo ha sido pues o ha aparecido nuestro castellano. Vamos a iniciar primero con las lenguas primitivas y eso está o hace referencia al sustrato lingüístico. Antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C., ya vivían en la península ibérica algunos pueblos de procedencias diversas y que tenían sus propias lenguas. Obviamente eran primitivas, ¿no? Los íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los cartagineses, ¿no?, los griegos también. Posteriormente los íberos se fundieron con los celtas y dieron el nacimiento a la cultura celtíbera, pues. De las primeras culturas antiguas, la única que ha sobrevivido a la actualidad son los vascos, quienes mantienen el uso, en este caso, de su lengua vascuence, o también llamadas, ¿no?, el euskera, que antes pues en Google aparecía. Ahora he visto que ya no, pero hace 5 o 6 años sí aparecía pues un botoncito, ¿no?, dentro de Google. Entonces actualmente el uso en el País Vasco se sigue pues dando, ¿no? Y esto pues pertenece al Estado español. Pero las que no han sobrevivido, ¿sí?, las lenguas que en originario al inicio pues no han sobrevivido, pues han dejado pues su huella en el vocabulario español, pues, ¿no? Ahora, de esas diversas culturas que llegaron pues colonizaron la península ibérica, hablamos de España, cada uno pues marcaba un nombre, pues, ¿no? Por ejemplo, los fenicios la llamaron Ishepani, que significa tierra de conejos. Y obviamente, ¿por qué? Porque había muchos de estos animalitos.
Por ende le pusieron tierra de conejos y en su lengua Ishepani. Los cartagineses, por ejemplo, le llamaron Hispania. Los romanos le llamaron Hispania y los griegos le llamaron Iberia. De ahí viene lo que es la península ibérica, ¿no? Porque es como una puntita que está pues en Europa, pues, ¿no? Entonces de ahí es el nombre de lo que es España, o sea, cómo se llamó, cómo evolucionó el nombre, ¿no? Luego tenemos lo que es la invasión o dominación romana, y es aquí donde vamos a entrar al estrato lingüístico. Entonces, los romanos dicen que invadieron la península ibérica en el siglo III a.C., más o menos 209, y su influencia política y militar persiste hasta el siglo V después de Cristo. Una vez declarada Hispania provincia romana, los invasores se organizaron y colonizaron la mayor parte del territorio peninsular. Impusieron sus costumbres, su cultura, normas y obviamente, pues, ni qué decir, ¿no? Su lengua, pues el latín. En el tiempo en que Roma coloniza pues, la península, se usaban hasta 3 tipos de latín. El latín clásico, el latín urbano, el latín vulgar. Ahora, el latín clásico, o también era llamado literario, pues lo usaban pues, los poetas, ¿no? La gente pues, más culta. El latín urbano era usado en las ciudades por los patricios, la gente del pueblo, en conversaciones diarias. Ese es el latín urbano. Mientras que el latín vulgar, quienes lo empleaban era el ejército y los colonos. Y de este latín, exactamente, es que nace la lengua romance, pues, de ese latín. ¿Y por qué de repente se preguntarán ustedes? Porque ustedes saben cuando conquistan un territorio, pues no va el presidente, no va el rey, no va el monarca, pues no, ¿quién va? Son los soldados. Por ende lo que dejan, ¿no? Su lengua en este caso, fueron los soldados. Y esa lengua fue el latín vulgar. Por eso gran parte de nuestro castellano deriva específicamente del latín vulgar, sin dejar de lado que los otros latines, tanto el latín urbano como el latín clásico, han aportado, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Luego tenemos de ello lo que es la invasión de los visigodos, y eso ya sería parte de lo que es el superestrato lingüístico. Ya en el siglo V después de Cristo, un conjunto de pueblos no conquistados a lo que los romanos, pues en este caso, pues denominaban, ¿no? Un pueblo o un grupo bárbaro, pues, ¿no? Dieron, pues en este caso, invadieron las provincias romanas, y esto va a originar un rompimiento del vínculo político, social y militar con Roma. Y las formas vulgares del latín traído por los legionarios empezaron a diferenciarse cada vez más, no solo de la lengua romana, sino también entre las diversas regiones que dejaron de pertenecer, obviamente, a ese imperio. Pues. Los visigodos, ¿sí? Pueblo de origen germánico, fueron los que establecieron en la península ibérica paulatinamente, fueron adaptándose a las costumbres, a la lengua propia de la región, romanizándose profundamente, sobre todo desde su conversión al catolicismo en el siglo VI. Entonces, diríamos que los visigodos, más que aportar, en este caso hablamos de una adaptación, no hubo tanto un aporte. Lo único que hicieron ellos más inteligente, vamos a aportar, pues. A adaptarnos a la situación, porque hasta que el otro grupo se pueda adaptar a nuestras costumbres, va a pasar un tiempo. Para que sea más rápido esta colonización, vamos a adaptarnos a la realidad. Y es lo que hicieron ellos, ¿no? Posteriormente viene la invasión árabe, la más terrible se puede decir, ¿no? Los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Casi todo lo que se conoce ahora como territorio español cayó bajo la dominación musulmana. Esta cultura influyó mucho, tanto así que se formó el pueblo mozárabe, que no eran más que cristianos bajo el dominio de los árabes, ¿no? A consecuencia de ello, pues hay pues algún estribillo, algunas notas que en este caso los árabes pues obviamente manifestaban. En este caso eran las jarchas mozárabes, y las jarchas mozárabes eran pues como una especie de cancioncillas, ¿no? En este caso eran composiciones poéticas y que la gente pues iba cantando, ¿no? Por el pueblo y bueno, se respetaba, ¿no? En este caso respetaban, pero respetaban a cambio de un impuesto que pagaban, ¿no? Porque le decían, perfecto, tú quieres hablar tu idioma, quieres actuar con tus costumbres, perfecto, ningún problema, solamente paga y listo.
y gente pues en este caso que quería pues seguir con sus costumbres, lo único que hacía era pagar pues. Y los árabes, como era plata, aceptaban tranquilos pues. Esa es la situación. Luego viene lo que son las lenguas románicas, las lenguas romances, ¿no? Ya habíamos mencionado, ya habíamos hablado de la evolución de las lenguas romances, ¿no? Hablamos del latín, en este caso vulgar. Ahora, la expresión lengua romance o románica proviene de Roma, de la expresión hablar a la romana, ¿no? De la expresión hablar a la romana, muy usada en la época de la influencia visigoda y que sirvió para señalar a las personas que hablaban en algún dialecto de latín vulgar, que aún permaneció vigente tomando cada vez más su propia personalidad, ¿no? Y bueno, de región en región, los antiguos territorios del Imperio Romano. Ahora, con el transcurrir del tiempo, estos hablares, pues, a la romana, como se decía, fueron transformándose y adquiriendo su propia personalidad. Va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Con su propio nombre como todos lo conocemos, ¿no? El castellano, el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, el rumano, el sardo, el catalán, ¿no? Y bueno, el gallego. Y principalmente son esas lenguas las que vienen de este latín. Y estamos hablando de lengua romance. Y ya sabemos por qué se llama lengua romance, ¿no? Entonces, eso es, hasta ahí, digamos, tiene una historia nuestro castellano, cómo se originó, cómo inició toda esta travesía hasta llegar a nuestros días, ¿no? Bueno, ni tanto, porque vamos a centrarnos en la formación ya del castellano. Entonces dice, ¿no? Que en los reinos, pues, del norte, como se le estaba mencionando, la parte norte, la llamada, vamos a iniciar con esto, con la llamada Guerra de la Reconquista. Y esa Guerra de la Reconquista a los españoles pues le va a costar pues mucho tiempo, exactamente 8 siglos, 8 siglos de penurias y enfrentamientos. ¿Contra quiénes? Contra los árabes, ¿no? Iniciaron, digamos, un 711 y justo una fecha que ustedes seguro conocen muy bien, 1492. Fueron 8 siglos de dura pelea, dura batalla, ¿no? Entonces, los reinos cristianos replegados en la zona montañosa del norte combatieron contra los musulmanes que dominaban toda la parte sur y centro de la península. En los reinos del norte lentamente se fueron diferenciando los romances gallego, castellano, catalán, y en el centro y sur de la península los árabes hablaban pues el árabe, los hispanogodos el mozárabe. Ahora, los habitantes del reino de Castilla fueron siempre los adelantados en la guerra de la Reconquista, no se olviden, siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los árabes, y fueron pues ellos quienes consiguieron lentamente replegar pues a los musulmanes hacia el sur de la península, hasta que pues llegaba el punto donde tuvieron que prácticamente, ¿no?, retirarse por completo. Algo similar a lo que sucedió aquí en nuestro país pues con los españoles, ¿no? Pero que ellos tomaron represalia y lo que le hicieron pues por acá, por América Latina. Entonces, llegamos al siglo, pues el siglo XIII, y en el siglo XIII las personas hablan en romance castellano. El rey en ese entonces fue Fernando III, más conocido como el Santo. Él decide pues oficializar la lengua romance castellana, y así desde el año 1240 él dice: vamos a decretar que se hable en lengua romance castellana. Pero en este caso el decreto oficializa. Posteriormente viene su hijo, el rey Alfonso X, más conocido como el Sabio, y lo que va a hacer es obligar. Va a dar la obligatoriedad de que en este caso se dé uso al castellano, y eso lo va a hacer en 1260. Ahora, ese posterior año más adelante, viene pues un gran humanista, ¿no? Elio Antonio Nebrija, y gracias, digamos, a su libro, ¿ya?, es lo que la lengua misma castellana, española, se ordena un poco más, y pues las palabras son un poco más claras, y claro que de esa fecha ahora hay una evolución también,
pero ya hay una idea más clara de lo que es el castellano en sí, ¿no? Porque por más que esté en ese año, 1260 o un poco más, todavía había una duda, ¿no? En algunos términos, pero es Nebrija, con su libro La primera gramática castellana, que ordena esto, ¿no? Y va a permitir el uso adecuado de la lengua española o castellana. Entonces nos acordamos, ¿sí? Lo que les mencioné anteriormente, entre los árabes en ese tiempo de conquista, pues, ¿no? De la península ibérica, le decían, pues, a la misma población, ¿no? ¿Quieres que se respete tu tradición, tu cultura? Paga, ¿no? Pero había otros que querían o estaban en ese proceso de adaptación, porque decían, bueno, pues aquí tenemos tantos años, ya 2 siglos, sencillamente hay que adaptarnos. Y es ahí donde hay pequeñas comunidades, y esas pequeñas comunidades son los mozárabes, ¿no? Y pues hablaban los mozárabes y esas canciones o estribillos que le había mencionado anteriormente. Y no nos olvidemos lo que les decía, ¿sí? Bien básico, ¿eh? Fernando III, el santo, oficializa el castellano en 1240, mientras que su hijo, el rey Alfonso X, más conocido como el Sabio, obliga a usar el castellano, a hablar en español. ¿Cuándo? En 1260. Y Antonio de Nebrija, con su libro, pues, La primera gramática castellana, en el año 1492, fecha donde se descubre América, sencillamente nos ordena, en cierta forma, cómo expresarnos o escribir, pues, como debe ser. Vamos a hablar ahora de lo que es el bimorfismo léxico. Y el bimorfismo léxico tiene que ver con la formación de dos palabras castellanas diferentes, pero se va a partir de la misma raíz. Ahí tenemos el ejemplo, la raíz latina pater, nos da padre y paternal. Cada uno en su voz, sea popular o culta, pero nace de una misma raíz latina, pater. Así podríamos decir con la raíz latina litera, letra literal, lex, ley legal, integer, entero o íntegro, magister, maestro, magistral, mater, ya sabemos, madre, maternal, filius, hijo, filial, capillus, cabello, capilar, vigilare, velar o vigilar. Entonces, eso es en este caso el bimorfismo léxico, ¿no? No nos olvidemos, bimorfismo léxico, dos palabras castellanas parten de una misma raíz latina. Entonces, eso pues durante la época de los siglos de oro de la literatura española, ¿no? El latín clásico dice que nutrió nuestra lengua y pues lo nutrió con ciertos términos, lo que le mencionaba, no es que no aportó nada, sí. Ahí tenemos el término adolescente, en el etapa donde están ustedes, arpía, candor, joven, fulgor, émulo, olivar, palestra, etcétera, pues no otras palabras más. Bueno chicos, espero se haya entendido, se haya comprendido el tema de hoy, sí, muy interesante acerca de lo que es la formación del castellano, el aporte pues de otros idiomas también a nuestro idioma castellano, ¿no? Me olvidaba por ejemplo el árabe, y lo que aportó son términos como alcohol, alcatraz, alcalde, y si analizamos, la mayoría de palabras que tienen al o a son de origen árabe, ¿no? Así también diríamos las lenguas americanas, así, las lenguas autóctonas o las lenguas amerindias, ya, para entenderlo mejor, de aquí, de esta región. Tenemos, por ejemplo, la lengua arahuaco con cacique, ¿no? La lengua, por ejemplo, caribe, del Medio Oriente, ¿no? Perdón, de América Central, con de repente caimán, la palabra caimán. La lengua nahual de México, ¿no? Por ejemplo, el petate, término petate, tomate. El quechua, por ejemplo, ¿no? La palabra cóndor, calato, ¿no? Y el guaraní, aquí de Paraguay, pues, ¿no? Ñandú, por ejemplo. Entonces, aquí las lenguas amerindias también han aportado a lo que es la lengua castellana española, no solamente las europeas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a resolver unas cuantas preguntitas
para consolidar toda esta información que se les ha brindado a ustedes. ¿Sí, chicos? Vamos. Entonces, empezamos con la pregunta número 1 que nos dice: ¿cuál es el nombre primitivo que se dio a España? Bueno, se acordarán ustedes cuando dijimos que para la evolución, pues el mismo término de lo que es España propiamente, hubo pues un orden cronológico, pues, ¿no? Los primeros invasores le pusieron un nombre y luego posteriormente hasta lo que es ahora la península ibérica o España, pues, ¿no? Entonces vamos a ir descartando, ¿verdad? Vamos con la primera, con la alternativa A, ¿no? Dice España. Obviamente es un término ya nuevo, entonces no hay ningún nombre primitivo en esto, así que descartamos. La B nos dice Hispanija. El término Hispanija fue puesto como por los cartagineses antes del siglo III, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, ya que los cartagineses fueron uno de los primeros que estaban pues en este lugar, en la península ibérica, ¿sí? En la alternativa C nos dice Hispania. Hispania fue nombrado por los romanos, pero fue del siglo III hacia adelante, ¿sí? A diferencia de Hispanija, que fue pues nombrado por los cartagineses, pero eso fue antes del siglo III. Entonces aquí descartamos, ¿verdad? Cromañón es un término usado pues por lo que es la evolución del ser humano, ¿no? Entonces descartamos, no tiene nada que ver con lo que es España. Y Puerto de Navidad en este caso es un lugar que queda en México, ¿no? También descartado. Por ende, la respuesta para la pregunta número 1 sería Hispanija, que fue puesto por los cartagineses, y eso sucedió pues antes del siglo III. La siguiente pregunta nos dice: no es lengua romance. Para ello hay que acordarnos cuáles son las lenguas romance o qué son lenguas romance primero. Las lenguas romance son las lenguas que pues provienen de lo que es primero de Roma, ¿no? De Roma, que se hablaba el latín. Entonces todas las lenguas que provienen del latín. Y esas lenguas que provienen del latín van a estar encabezadas en este caso por el castellano. Y bueno, de ahí va a estar el francés, el italiano, el portugués, el provenzal, a ver, el catalán, el rumano, el sardo, el gallego, principalmente, ¿no? Esas son las lenguas que vienen del latín. Ahora, ya hemos mencionado, entonces vamos descartando. La alternativa A nos dice francés. Francés sí es una lengua romance. Catalán. Catalán también es otra lengua romance. El inglés en este caso no sería pues una lengua romance, pero sí sería un aporte de los germanos, o sea, proviene de lo germánico, ¿no? Entonces no sería el inglés. El provenzal sí tiene una derivación del latín y ni qué decir del castellano, ¿no? Entonces la alternativa, en la cual es la C, responde a la pregunta que es una lengua romance, el inglés. La pregunta 3 nos dice: las palabras almohadas, alcalde y alcohol son de origen. A ver, acuérdense un poquito lo que mencioné hace poco. ¿Recordaron? Sí, ya, ¿no? Entonces, ¿qué dije? En este caso, las palabras que tienen o inician con al o a son de origen. Claro, claro que sí, árabe, pues, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A que el al para nosotros es un artículo contracto, para los árabes también. O sea, es un artículo que está acompañando una palabra. Entonces, nosotros, o ellos lo ven como dos, nosotros lo vemos como uno. O sea, cuando se ha convertido al castellano, se llevó pues esos dos, uno solo. Y es de ahí que en este caso viene la mayoría de términos o palabras que inician con al o a de origen árabe. Así tenemos almohadas, así tenemos alcalde y así vemos acá alcohol. Las tres, ya se dijo, son de origen árabe. Muy bien, chicos. Y vamos con la última pregunta que nos dicen: son los testimonios más antiguos del castellano. Igual, en este caso se mencionó, ¿no? Tenemos ahí algunas alternativas, vamos a acordarnos. Se dijo que habían pues unas cancioncillas, ¿no? Unas composiciones poéticas que a veces la población cantaba, y esto tenían el nombre de jarchas mozárabes. Ahora, estas jarchas mozárabes eran pues, valga la redundancia, unas composiciones poéticas o canciones que la gente pues lo cantaba así, ¿no?
como estribillos, pero aquí nos piden testimonios, o sea, que sean como un escrito. Entonces las jarchas eran sencillamente orales, descartamos, ¿verdad? Las glosas eran, pues, en este caso hablamos del siglo XI más o menos, donde los clérigos, ¿sí?, se ven en la necesidad de explicar los términos que usan a sus nuevos colaboradores, realizando pues anotaciones en diversas partes de un texto. Así como hay veces cuando ustedes pues leen algo o buscan el sinónimo de algo, anotan ahí un costadito, ya algo similar en las glosas. Entonces, hasta la actualidad se encontró dos glosas, las emilianenses y las silenses, ¿sí? Entonces, sí tenemos aquí como un testimonio, un manuscritos evidentes, ¿no? Los edictos eran sencillamente pronunciaciones, no tiene nada que ver los edictos. El Cantar del Mío Cid, hablamos aquí del año pues 1140, 1200, es más o menos el tiempo en el cual el Cantar del Mío Cid se publica, sale, ¿no?, a conocerse al mundo, como quien dice. Tampoco sería uno de los más antiguos, porque aquí hablamos las glosas en este caso son, disculpen, son más antiguas, pues, ¿cierto? Los cantares de gesta, igual, en este caso, ¿qué es un cantar de gesta? Es una composición poética, ¿no?, medieval, que narra pues las hazañas de un personaje, ¿no? Lo va a enaltecer, en este caso, lo va a ensalzar, y pues, ¿quiénes lo transmitían? En los juglares. Entonces, no, tampoco tiene nada que ver. En este caso, eso viene posteriormente, pues al siglo de las glosas, ¿no? La respuesta correcta serían las glosas como testimonios más antiguos de nuestro castellano, ¿no? Muy bien, chicos, espero se haya entendido el tema, espero también se haya comprendido la explicación de los ejercicios. Ahora se espera tu respuesta en base a lo que tú vas a, obviamente, resolver los ejercicios que se te va a dejar, ¿no? Ya nos estaremos seguro comunicando ante algún inconveniente o problema para la resolución de alguno de estos ejercicios, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Y que Dios los bendiga. Conmigo es todo por hoy.